Como la mayoría de vosotros sabréis, hay muchísimos indicios alrededor del mundo de que miles de años atrás hubo algún tipo de civilización más avanzada de lo que nos hacen creer los datos oficiales. Alguien ya existía en nuestro planeta, y son muchísimos los indicios que así lo demuestran. Infinidad de pop-arts, pruebas arqueológicas, restos de Homo sapiens mucho tiempo antes de supuestamente aparecer, escritos, testimonios de antaño, grabados. Vaya, realmente solo hace falta ver las pruebas con la mente abierta y sin contaminar por los medios, y te das cuenta de cómo nos han hecho creer en cientos de mentiras. De hecho, parece ser como que todo se basa en estas mentiras, ya que muchas de ellas, por ejemplo, se muestran como ciertas cuando solo son teorías sin comprobar. Sin embargo, tú puedes mostrar alguna propia y con pruebas que respalden, pero que sea contrario a la teoría asimilada por la sociedad, y la reacción suele ser que se rían de ti o te dicen que no es científico, cuando ellos en vez de investigar solo repiten lo que les han hecho memorizar durante toda su vida. Pero lo entiendo, ya que debe de ser difícil admitir que has estado equivocado y más si has dedicado tanto tiempo. Y bueno, tras esta pequeña reflexión, comenzaremos con el tema en sí. Hoy me gustaría daros mi punto de vista y opinión acerca de Pumapunku, otro lugar repleto de enigmas e incongruencias. Comenzamos entonces. Primero de todo, tendríamos que mencionar Tiwanaku. Los restos arqueológicos de esta ciudad se encuentran ubicados en Bolivia al extremo sur del lago Titicaca, a una altura de casi 4.000 metros y una extensión de 420 hectáreas, pues en una zona muy cercana a esta ciudad se encuentra Pumapunku, formando parte de este increíble asiento megalítico. Pumapunku muestra vestigios de lo que debió de ser una construcción muy avanzada para la época, con muchas y diversas piezas complementándose unas a otras, como así muestran los restos de este misterioso emplazamiento. Pareciera como si una gran explosión hubiera caído sobre la misma construcción hace miles de años, dejando las piezas esparcidas y muchas de ellas quebradas, ahora también a medio enterrar. Estoy segura de que si se excavara más y a conciencia, encontrarían más piezas del rompecabezas. Como dicen los originarios de la zona, Pumapunku en lengua aymara significa la puerta del puma. El asentamiento está formado por bloques de andesita, una roca de origen volcánico al igual que el granito, algunos de ellos llegando a los 7 metros de altura y con un peso superior a las 100 toneladas. Conforme vas viendo la precisión con la que están trabajados estos bloques, más cuenta te das de que la versión oficial que cuenta que estos se han tallado piedra con piedra o como mucho con cobre por hombres primitivos es completamente ridícula. Además, hay que tener en cuenta que muchos de los bloques de piedra, como decimos, están cortados con una precisión y una finura sobresalientes. Además, se han estudiado muchas de las piedras y, curiosamente, no existe resto de marcas de cincel o de la utilización de cualquier otra clase de herramienta para trabajar la piedra. De hecho, se han hecho muchos estudios y experimentos con piedras de andesita, las cuales tallaron ingenieros como parte de estos experimentos. Utilizaron láser y sierra mecánica con hoja derivada del diamante, y para nada logran la precisión con la que fueron tallados estos enormes bloques hace miles de años. Esta información la podéis encontrar incluso en vídeo. Jason Yega, profesor de antropología de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, dice que esta ciudad fue abandonada cuando los incas conquistaron la zona y que entonces no dudaron en adaptar la ciudad a sus gustos. Pero hay que tener en cuenta que según las creencias de esta civilización, Pumapunku fue el lugar donde su dios creador Viracocha, el que creó a todas las personas de las diferentes etnias ancestrales, y que éste fue enviándolos a los diferentes lugares del planeta para verlos crecer paralelamente. La historia de Viracocha es muy similar a la de tantos dioses creadores de la antigüedad, y curiosamente todos ocurrieron más o menos en la misma época, y esto lo sabemos aún con lo poco que nos dejan calcular con las dataciones de las que disponemos. Y cabe mencionar un punto muy importante, y es la curiosidad, o más bien pista, de que en una ubicación muy cercana al lago Titicaca, en el año 1960, un campesino descubrió lo que más tarde recibiría el nombre de Fuente Magna o Vaso Fuente. En su interior podemos observar claramente grabados en escritura cuneiforme, escritura que se originó en Sumeria, donde curiosamente las tablillas de la zona nos cuentan de nuevo la creación de la humanidad por parte de los dioses Anunnakis. ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Podría acaso esto darnos alguna pista sobre el origen del hombre y de estas antiguas civilizaciones? Como veis, nuevamente los mitos se encuentran de una manera que la historia oficial no concibe a pesar de ser así, pero bueno, continuemos con las dataciones.
La datación oficial coloca a Pumapunku en unos 2000 años de antigüedad, cuando esto no parece ser cierto, al igual que ocurre con las pirámides y muchos monumentos megalíticos. Los primeros exploradores en ir a Pumapunku e investigarla la dataron con 15.000 años de antigüedad, así como el ingeniero Arthur Poznański. El ingeniero afirmaba que se usaron alineaciones astronómicas y que el lugar fue construido como si se tratase de un reloj gigante, opinión que comparte con el arqueólogo boliviano Oswald Rivera. Otra vez alineaciones astronómicas, como la mayoría de las grandes construcciones en la antigüedad, y que no cuadran con la historia oficial. Y curioso que los primeros en ir la dataran con esa antigüedad y más tarde la cambiaran por una datación más moderna. Claramente esto lo hicieron para que no levantara tantas sospechas el lugar y porque saben que las personas siempre acaban fiándose de la información más novedosa, dejando así desfasada la datación real tranquilamente. Solo hace falta mirar las construcciones con la mente abierta. Fijaros en esos agujeros hechos perfectamente limpios y al milímetro. Sé que muchos aún dirán que no son tan perfectos, pero os animo a verlo de nuevo pensando que esto es algo que levantaron los hombres de la época, y los famosos bloques en forma de H, tan perfectos y iguales, pareciera como si hubieran sido moldeados en serie. Y según varias investigaciones, estos podrían formar parte de algún sistema de bisagras de una gran puerta que allí pudo haber. Y los escépticos pueden decir lo que quieran, pero es imposible pulir una superficie perfectamente lisa formando dibujos con ángulos perfectos sin emplear una máquina, simplemente no se puede y más en esa época. Y muchos os preguntaréis que de dónde y cómo sacaban tales bloques de piedra para las construcciones, pues la versión oficial cuenta que estos bloques se sacaron desde canteras a más de 100 kilómetros de distancia, arrastrándolas sobre troncos, cuando además sabemos que en esta zona muchos troncos no han habido nunca y el cansancio del transporte a esa altura sería muy absurdo. Pensad que hay bloques de 100 toneladas. Ahora volvemos un momento a Tiwanaku para enseñaros una curiosidad. Hace un momento hablábamos de los dioses que crearon a la humanidad y de cómo estos supuestamente habrían creado las distintas razas y después las repartieran por el mundo. Pues Tiwanaku, a pesar de su cercanía con Pumapunku, su origen es posterior y fácilmente atribuible al hombre de la época. Este más bien era considerado como un lugar de peregrinación en el que se celebraba que una raza de dioses gigantes bajaron del cielo a Pumapunku y los crearon en una sola noche. Según la leyenda, hacían levitar las piedras para su transporte. Si nos fijamos, muchas veces las respuestas a los misterios no las explican en las propias tradiciones de los pueblos, solo hay que escucharlos. Así que Tiwanaku parece ser un lugar erigido tiempo después en honor a estos dioses creadores de la humanidad. Hoy quería tratar este misterio, ya que creo que es uno de los más importantes y quería introducir un poco el tema, y lo que pienso al respecto y sobre todo lo que dicen las pruebas sobre ello. Solo imaginad la versión oficial, personas con cinceles de cobre o piedras transportando toneladas de rocas a 100 kilómetros de distancia sobre árboles arrastrados en un lugar con apenas vegetación, dejando los bloques increíblemente pulidos y colocándolos unos encima de otros y haciéndolos encajar. No es factible, si eso hay que poder verlo con el sentido común, dejando de lado los datos que nos dan, solo pensadlo fríamente, usando la lógica, veréis que no es normal. En cambio hay cientos de historias ancestrales que nos explican la misma historia con algunas variaciones en nombres, sobre todo con los dioses que bajaron del cielo, que crearon a la humanidad y la repartieron por el mundo. Curioso que si es una invención, culturas tan alejadas unas de otras coincidan plenamente. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y pronto me gustaría hacer un vídeo sobre estas historias de los dioses y mostraros cómo ahí puede estar gran parte de la verdad de nuestro pasado, que tanto y de manera tan sistemática se empeñan en ocultar los que controlan nuestro día a día. Os mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima.